noches, ¿cómo están? El próximo domingo comienzan formalmente las elecciones, el año electoral en la República Argentina, con las elecciones del 13 de marzo, próximo domingo en Catamarca. Sigue Salta el domingo siguiente y así estaremos, bueno, todo el año, hasta octubre, cuando se vote por presidente de la República. Por lo tanto, está ya arrancando, digamos, literalmente un año electoral. Hay, en principio, algunas primeras impresiones respecto a cómo están las cosas. Por ejemplo, hay una que dice que el gobierno está en una posición, digamos, favorable electoralmente, que la presidenta ha moderado, en algún sentido, su discurso, que ha tomado distancia del justicialismo. Ahí veremos qué ocurre en el capítulo de los interrogantes, digamos, que la economía juega a favor del gobierno, que ahí obviamente estamos, hasta de vacaciones estamos los argentinos, con un consumo muy elevado. Va a estar acá Guillermo Cohen enseguida, que es un periodista económico, nos va a decir cómo él palpa el momento económico, y que además la oposición no logra todavía hacer pie ni presentar un discurso alternativo creíble, digamos, ante el éxito, digamos, del gobierno. Esta es una primera impresión que hay en la Argentina de hoy, digamos que más bien extendida a muchos comentaristas políticos y un poco también a la política en general. La presidenta ha moderado el discurso, se aleja del PJ, mide bien en las encuestas con claridad, la economía le juega a favor y la oposición no hace todavía pie, digamos, ni presenta una opción, digamos, importantísima frente a Cristina. Hay, obviamente, frente a esto, muchos interrogantes. El primero tiene que ver con el sistema electoral, digamos. Aún no se sabe cuándo se vota en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Va a estar Mauricio Macri aquí esta noche más tarde, así que le vamos a preguntar, ¿cuándo se vota en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo puede ser que sea tan volátil, digamos, una fecha de elecciones? El segundo interrogante que hay es si la presidenta va a mantener unido al justicialismo o no. Es decir, recién conversaba con el senador Sanz, acá está conmigo, vamos a cerrar enseguida, sobre esta estrategia, digamos, aparentemente favorable para el gobierno de desdoblar elecciones. ¿Es favorable para el gobierno? ¿Está el peronismo, digamos, clásico, digamos, contento con Cristina o no? ¿Habrá eventualmente una ruptura? ¿Scioli podrá expresarla? No lo sabemos todavía. Y el tercer interrogante, además del justicialismo y del sistema electoral, tiene que ver con algunas cosas que han pasado en la Argentina de los últimos días, que son un poco como la contracara de este aspecto más moderado que ha mostrado la Presidenta de la República, inclusive hasta en Mendoza, por ejemplo, que me contaba recién el señor Sanz, que dio un discurso muy razonable entre los empresarios y demás. Hemos visto 4 episodios que llaman la atención en las últimas semanas. El primero, obviamente, la decisión del gobierno de pelearse con Estados Unidos. ¿Qué sé yo? Por ahí el gobierno está midiendo o está viendo que eso les sirve electoralmente, vaya uno a saber, pero evidentemente hay una decisión política de tomar distancia, de pelearse hasta como los chicos, digamos, por el tema del avión y otros temas que han venido después. Hemos visto también algunas medidas económicas un poco raras, por ejemplo la de cerrar importaciones. La Argentina ha tomado decisiones que pueden tener consecuencias en términos de exportaciones de la Argentina en el futuro, que tal vez estén mostrando, bajo el argumento del compra nacional o de proteger la industria, que por ahí la cosa económica no está tan bien. Guarda con esto, que vamos a preguntar a Cohen a ver qué opina él, porque estamos cerrando hasta la importación de Power Rangers. Así que algo raro está pasando. Y después hemos visto 2 episodios más que tienen que ver con algo que es más serio que la economía o que la relación con Estados Unidos, que es la libertad de expresión. Hemos visto algún intento del gobierno de callar economistas bajo el argumento de ponerse una multa si es que difunden la inflación. Acá estuvo Orlando Ferreres el otro día, que medio que se reía del asunto, pero claro, obviamente, estamos discutiendo el derecho que tiene una persona de decir que no comparte la política económica, por ejemplo, o decir que supone que la inflación es más alta que la del INDEC, cosa que todo el mundo comparte, por cierto. Y el otro aspecto importante es lo de Vargas Llosa, ¿no es cierto? A mí me parece mentira, Vargas Llosa no hace falta necesita que yo lo defienda, obviamente, pero la verdad es que estar discutiendo en la Argentina del siglo XXI si un tipo puede hablar o no, a mí me parece grave, la verdad. Fíjense que se ha dicho que Vargas Llosa ha atentado contra la Argentina, que habló mal del país. Vargas Llosa manifestó un punto de vista adverso con el gobierno, punto, como tantos argentinos o tantos extranjeros. O sea, ¿eso implica que un tipo no pueda hablar o que no deba hacerlo? Es un premio Nobel, ¿no es cierto? O aunque no sea premio Nobel, que sea cualquiera, ¿no es cierto? O sea, de los 4 temas ríspidos que hemos visto últimamente, el tema de importaciones, el tema de Estados Unidos, economistas y Vargas Llosa, estos 2 últimos tienen que ver con la libertad de expresión. Y yo advierto que la Argentina en general está más bien despreocupada de estos temas, a pesar de que son serios y en ningún país hoy pasa esto, que no se puede hablar
o que hablar implique una consecuencia económica, en el caso de los economistas, con una multa, o que haga un scratch a Vargas Llosa, por ejemplo. A veces me parece que la Argentina está un poco adormecida con temas que son delicados. Senador Sanz, buenas noches. ¿Qué tal? A veces pienso que a la gente esto no le importa mucho. Si no, no pasaría. Probablemente, pero la Argentina tiene problemas serios, tiene problemas serios. Y además de los problemas serios que todavía no los puede resolver, lo más importante es que tiene una enorme oportunidad que sería lamentable que no la supiéramos a mí me parece, aprovechar. no sé si usted coincide conmigo o no, pero me parece que no hay ningún tema más grave que tener un problema para hablar. Que tener problema para hablar. Sí. O sea, tener restricciones a hablar, a decir lo que se piensa, es lo más grave. Si después lo demás se arregla, digamos. Yo, cuando leí lo de la multa que le impusieron a una consultora, la consultora de Ferreres, por el tema de la inflación, digo, si le impusieron una multa, creo que era de 500.000 pesos, a la CGT le tendrían que poner 20 veces más de multa, porque se sienta en las paritarias cualquier gremio y arranca con un piso del 30%, porque no le cree a los índices del gobierno, y tienen sus índices propios. Entonces, si se trata una guerra de índices propios, fruto de que este país no tiene datos oficiales confiables, acá estamos todos sospechados. Mi partido, el radicalismo, tiene un equipo de economistas que también nosotros hacemos seguimiento de precios y también hacemos evaluación del comportamiento de la inflación desde que no tenemos más un INDEC confiable. Y lo hacemos porque somos un partido serio que quiere gobernar la Argentina y por lo tanto no queremos opinar en base a cualquier cosa que ande dando vuelta por ahí, sino en base a datos ciertos y que nos van a multar a nosotros también. Bueno, por ahí sí, qué sé yo. Podría multar provincia, por ejemplo, también miden inflación. No, las provincias miden inflación. Mire, la inflación se ha convertido en uno de los problemas más serios de la Argentina. Por varias razones. Por una cuestión elemental que tiene que ver con lo social, con la brecha de desigualdad, es que la gente más humilde es la que sufre la inflación, porque la inflación está golpeando fuerte en los artículos de primera necesidad, en el rubro alimentos, y ahí es donde cualquier persona humilde destina la mayor parte de sus ingresos, si los tiene, o sus ingresos que pueden provenir del trabajo formal, informal, o de un programa social. Hay programas sociales que no se ajustan por inflación o no se actualizan, como por ejemplo la asignación universal. Pero el otro drama de la inflación es que le ha hecho perder competitividad a nuestra economía. Yo no lo voy a reemplazar a Willy Cohen, que viene después, pero le ha hecho perder competitividad a nuestra economía, porque elevó los costos internos y hoy no se permite tener el tipo de cambio como una herramienta de competitividad, como lo fue en otros momentos, porque si el gobierno llega a levantar el tipo de cambio, inmediatamente eso también tiene un impacto inflacionario. Entonces la inflación está generando pérdida de competitividad, está generando falta de previsión, falta de confianza para que ingresen capitales o para que haya inversión genuina interna. Estuve en Expoagro. Estuve el jueves en Expoagro, que es una feria espectacular en términos de lo que es el potencial agropecuario en la Argentina. Uno de los productores me sacó de una reunión que estábamos y me dice: ¿querés que te diga en 2 palabras qué está pasando hoy en la Argentina? Está lloviendo sopa. Y tenemos un gobierno que nos está ofreciendo un tenedor en vez de ofrecernos ni siquiera una cuchara, un cucharón, porque en esto de está lloviendo sopa significa que el mundo está mirando a la Argentina, el mundo está mirando a Latinoamérica, los países vecinos están aprovechando y tienen un cucharón en la mano, por eso lo están aprovechando. Y nosotros acá seguimos teniendo el tenedor, con un gobierno que no atina a cambiarnos el tenedor por la cuchara. Enseguida le voy a preguntar por qué pasó en la fiesta de Vendimia, pero siendo que sé que acaba de llegar de Mendoza, pero le planteo una frase que usted mismo dijo en su acto de lanzamiento hace una semana en el Gran Rex. Usted dijo: este gobierno no da para más, ¿no es cierto? No parece ser esta la opinión general. Me da la impresión, me guste o no, digamos, hay una impresión general del otro lado que dice que, bueno, que en realidad Cristina prácticamente, no digo que ya ganó, pero poco menos, que la economía finalmente, más allá del tenedor, no anda tan mal, y que la oposición no hace pie, digamos, ¿no es cierto? Las encuestas dicen hoy, al menos las que se publican, que Cristina gana, no sé si en primera vuelta, pero casi, ¿no es cierto? No. ¿Cómo se contraponen estas dos imágenes? ¿Que no da para más o que gana en primera vuelta? Yo estoy convencido de que no da para más. Estoy convencido que no da para más porque esto es un modelo que empieza a mostrar las grietas de sus propios errores.
en esto de la inflación, y esto está generando un resquemor social importante, aunque por allí no se manifieste, todavía falta tiempo para las elecciones. Está generando también el modelo, la aparición de un sindicalismo que el propio gobierno durante todo este tiempo ha prohijado, alimentado, ha protegido, ha beneficiado con dinero público, y que hoy está expresando sus caras más preocupantes. No la cara de los sindicalistas presos, obviamente, ahí hay un fin de un modelo sindical, pero sí la cara, por ejemplo, de una CGT que cuando el propio gobierno convoca un pacto social para poder discutir precios y salarios y poder de esta manera achicar los efectos de la inflación, es el propio Moyano el que aborta ese pacto social. Entonces, ahí hay un problema del modelo. Está teniendo problemas el modelo políticamente dentro del propio partido gobernante. Este año, que es un año electoral, a la vez ellos han decidido, el núcleo duro del poder ha decidido que sea un año de depuración ideológica. Es decir, todo aquello que no tiene que ver con el kirchnerismo puro y duro, hay que ralearlo. Bueno, ahí están los problemas con Scioli, que mezclan políticas públicas con cuestiones partidarias, porque mezclaron en la pelea con Scioli la política de seguridad, y trataron de ideologizarla, cuando en verdad de lo que se trata y lo que la gente le pide, y yo le pido al gobierno nacional y al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que se hagan cargo, Este no es un problema para pelearse en la interna, que se hagan cargo de la inseguridad, las muertes, las violaciones, los robos, la violencia, el narcotráfico. Es un problema que tienen que hacerse cargo. Supongamos por un segundo, senador Sanz, que la opinión pública argentina advierte estos problemas y que la gente está finalmente preocupada por la inflación, por la inseguridad, por la educación, por X cosas. Entonces mira al gobierno, que más o menos la lleva, digamos, y mira a la oposición y se encuentra un montón de personas que están medio como peleadas. Pero perdón, Marcelo. Sí. Ahí sí me hago cargo de lo que me toca, porque no se trata tan solo de sentarse y tirar todas las culpas al gobierno. La oposición ha tenido muchos defectos y muchas defecciones en todo este tiempo. Uno de ellos es el no haber podido explicar que no éramos una sola oposición. Entonces la gente tiene la sensación de que todos los opositores tenemos que estar todos juntos. No, la oposición somos varios partidos, varias coaliciones. No, yo hablo de lo mío. La coalición en donde el radicalismo es el eje que conforma también el socialismo y el GEN, y que ojalá pudiera conformar nuevamente la coalición cívica, por ejemplo. Nosotros estamos en una etapa hoy, y hemos tratado de traerla lo más pronto posible para resolverlo, de definir candidaturas, y no cualquier candidatura, la candidatura a presidente de la Nación, que es quien ejerce el liderazgo de esa coalición. En cuanto tengamos resuelto esto, queda un mes y medio nada más, el 30 de abril, nosotros ahí nomás cerramos el frente, programa, unificamos, tenemos fórmula y nos lanzamos a octubre, en donde ahí sí vamos a ocupar un espacio que hasta aquí, obviamente, hasta que no resolviéramos estas cosas, bueno, difícil ahí ocuparlo. una pregunta partidaria debo hacerle, senador Sanz. ¿Qué pasa con Cobos? Porque el 30 de abril van a zanjar la disputa Alfonsín y usted, digamos, pero Cobos dijo que también que ese candidato. El 30 de abril se elige el candidato a presidente de la Unión Cívica Radical y de los partidos que conforman esta coalición. Si hay agosto, veremos, pero en verdad la legitimidad política, la fuerza política de mi partido la va a dar la elección del 30 de abril.